Bien, la quinta propiedad me dice, si la resta del antecedente y el consecuente de la primera razón es a su antecedente como la del antecedente y el consecuente de la segunda razón es a su antecedente. Bien, tengo la primera razón, la segunda razón. Entre las dos me hacen una proporción, ¿sí? Me dice, si la resta, ya me está hablando de resta, ¿sí? Es decir, que va a haber una resta del antecedente y del consecuente de la primera razón. Antecedente y consecuente de la primera razón, entre esos dos, A y B, va a haber una resta, ¿sí? Acá la pongo. A menos B. Antecedente y consecuente resta, ¿sí? Después me dice es A su antecedente. Y cuando me dice es A, ¿sí? Me habla de la rayita esta que también es como división. Su antecedente. Hablamos primero de la primera razón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el antecedente de la primera razón? Es A. Entonces, la vaya abajo. Entonces me dice, si la resta del antecedente y el consecuente de la primera razón es a su antecedente, ¿sí? Todo esto antecedente de lo que estoy mandando solamente es de la primera razón. Ahora vamos por la segunda razón. Me dice cómo, cuando le aparezca el cómo, si hay problema con rojo, es el signo igual, ¿sí? Y cuando le aparezca el es a, es esta rayita que estoy viendo, que es la división, ¿sí? Bien, me dice cómo pongo el signo igual. La del antecedente y el consecuente de la segunda razón. Todo es resta, ¿no? No me dice suma, nada es resta. El antecedente menos el consecuente de la segunda razón, ¿sí? Antecedente menos consecuente de la segunda razón. Esa, la rayita que estoy viendo acá, a su antecedente. ¿Cuál es el antecedente de la segunda razón? El C. Entonces sería C, ¿sí? Me dice, la resta entre el antecedente y el consecuente de la segunda razón es a el antecedente. Lo que hice en la primera razón lo vuelvo a hacer en la segunda razón, ¿sí? Esa es la quinta propiedad. Vamos con un ejemplo, con números. Bien, tengo 7 es a 3 como 21 es a 9. Saco lo que es la flechita. ¿Qué me decía? Me decía la quinta propiedad, ¿sí? Que la resta del antecedente y el consecuente de la primera razón, ¿sí? Entonces pongo, ¿cuál es el antecedente? El 7. Pongo 7. Me dice resta, entonces menos. Del consecuente, ¿cuál es el consecuente? El 3. Pongo el 3. Me dice es A, rayita, es A, división. Antecedente. ¿Cuál es el antecedente aquí en la primera razón? El 7. Entonces va el 7. Como ahora me focalizo en la segunda razón. La resta entre el antecedente y el consecuente sería 21 menos 9. ¿Sí? Antecedente menos consecuente. Esa el antecedente que sería el 21. ¿Sí? Acá me quedó expresada lo que era la primera razón y aquí la segunda razón. ¿Sí? ¿Qué hago para verificar si es una proporción? Resuelvo 7 menos 3, 4, bajo el 7. 21 menos 9, 2, bajo 21. ¿Qué hago? Multiplico medio por extremo, ¿sí? Medio y extremo. 4 por 21 es 84. 7 por 2 es 84. Me da una igualdad, ¿sí? Entonces es una proporción, ¿sí? Bien, esa es la quinta propiedad. Bien,
La sexta propiedad me dice la suma de dos antecedentes es A, la suma de los consecuentes de la primera razón y segunda razón, como a la primera razón o como a la segunda razón. ¿Sí? Me habla de suma, es decir, que va a haber una suma. ¿Sí? Bien, me dice la suma de dos antecedentes. Tenemos la primera razón, la segunda razón. Tengo que sumar sus antecedentes de ambas. El antecedente sería el A y el C. ¿Sí? Entonces pongo A más C porque me habla de una suma. ¿Sí? Más C. Es A. Cuando me dice es A, ya me habla de esta división expresada en una rayita. ¿Sí? La suma, de nuevo me dice que suma de los consecuentes de la primera y segunda razón. Primera y segunda razón, sí, los consecuentes tengo que sumar. El consecuente de la primera razón es B, entonces coloco B. Me habla de una suma, entonces pongo el signo de la suma. Ahora tengo que ir a la segunda razón y tengo que ver el consecuente. ¿Cuál es el B? Entonces pongo el B ahí. Tengo B más D. Entonces esto me dice, la suma de dos antecedentes es a la de los consecuentes de la primera y segunda razón. ¿Sí? Sumo los antecedentes y sumo los consecuentes de la primera y la segunda razón. Luego me dice cómo, ya me habla de signo igual. ¿Sí? A la primera razón. Esta es la primera razón. Entonces esta vuelvo a colocarla acá. ¿Cómo me dice nuevo? De nuevo el signo igual. A la segunda razón. Esta es la segunda razón. La vuelvo a colocar. Entonces todo esto que me dijo acá, ¿sí? En forma escrita, lo pasé en forma simbólica. ¿Sí? Es esto. Vamos y lo veamos con números. Por ejemplo, tengo 3 es a 5 como 6 es a 10. Entonces me dice que tengo que sumar los antecedentes y los consecuentes. Los antecedentes de esta proporción es el 3 y el 6. Entonces pongo 3 más 6. Es A en la rayita. La suma de los consecuentes de la primera y la segunda razón. Los consecuentes el 5 y el 10. Entonces tengo que sumar 5 más 10. ¿Sí? Me dice cómo. Igual. Primera razón. 3 es a 5. 3 a 5. Como la segunda razón. 6 es a 10. 6 es a 10. ¿Sí? Entonces, como me dice el cómo, ¿sí? Acá tengo que resolver esto. 3 más 6 es 9. 5 más 10 es 15. Ahora, primero compruebo la proporción con 3 a 5 o será proporción con 6 es a 10. ¿Sí? Entonces, este resultado que ustedes sacaron, señalando acá, va a ir acá abajo. Primero voy a comprobar la proporción con 3 a 5. Luego pasaré con el 6 a 10. ¿Sí? Y para no confundirle puse la O ahí, que diga O. ¿Sí? Bien, entonces digo 9 por 5 es 45. 15 por 3 también es 45. Hay una igualdad, entonces hay una proporción. Esta razón que se forma aquí, con esta razón sí hacen una proporción, porque me da una igualdad cuando yo lo resuelvo. Ahora veo si esta expresión que yo saqué, esta razón, es proporción con esta razón, ¿sí? Entonces lo coloco aquí. Digo 9 por 10 es 90 y 15 por 6 es 90. ¿Es una igualdad? Sí. ¿Es una proporción? Sí. Entonces, tanto esta razón que encontré al sumar el antecedente
la suma de los consecuentes de la primera y la segunda razón, ¿sí? Que me dio 9 quintos. Este 9 quintos sí, o sea, es una razón que puede llegar a ser una proporción con la primera razón dada y también con la segunda razón dada, ¿sí? Es lo que es el, la sexta propiedad, ¿sí? Pasamos a la séptima. La séptima es lo mismo, solo que me habla de una resta. En vez de sumar, voy a restar, ¿sí? Bien, tengo que restar los antecedentes de la primera y segunda razón. A menos C y B menos D. Antecedentes consecuentes. Como la primera razón o como la segunda razón, ¿sí? Vamos con el ejemplo. Bien, tengo 2 es a 8, como 5 es a 20. Saco la flechita. Resto los antecedentes de la primera y segunda razón. Los antecedentes serían el 2 y el 5. Les digo 2 menos 5. Y resto los consecuentes de la primera razón y la segunda razón. 8 menos 20. Es igual a la primera razón igual a la segunda razón. ¿Sí? Primera razón como a la segunda razón. Ahora pongo el O, ¿sí? Para ver con quién esta razón que voy a sacar puede llegar a ser una proporción. Con 2 es a 8 o con 5 es a 20. O con los dos o con ninguno. Veamos. 2 menos 5 es menos 3. 8 menos 20 es menos 12. Compruebo, ¿sí? Con la primera razón que 2 es a 8. ¿Sí? Entonces digo, menos 3 por 8 es menos 24. Menos 12 por 2 es menos 24. ¿Me da igual? Sí, es una proporción. Ahora voy por la segunda razón. Me dará una proporción, veamos. Menos 3x, perdón, menos 3 por 20 es menos 60. Menos 12 por 5 también es menos 60. ¿Es una igualdad? Sí. Entonces es una proporción. Por ende, esta razón que voy a sacar puede ser proporción con la primera razón o con la segunda razón de la proporción dada. ¿Sí? Vamos